es la experiencia argentina en 10 pacientes con osteomalacia inducida por tumor. La doctora María Belén Sancheta es médica endocrinóloga de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en educación en ciencias de la Universidad de San Andrés, es directora de la maestría en osteología y metabolismo mineral de la Universidad de El Salvador, directora médica del IRIM, Instituto de Investigaciones Metabólicas, editora responsable de las páginas EndoWeb.net y enfermedadesraras.net, es embajadora para Latinoamérica y miembro del Membership Engagement Committee de la SBMR y miembro del Regional Advisory Committee de la IOF, miembro de la Comisión Directiva de la OMS. Por favor, la doctora María Belén Sancheta, adelante. Muchas gracias por la presentación. Qué alegría estas jornadas que se han hecho realidad y muchas gracias por la oportunidad de presentar la experiencia. En realidad yo quiero aclarar que presento en nombre de todo este grupo enorme de colegas que nos hemos reunido para conocer un poco más sobre osteomalacia inducida por tumor. Y también quiero agradecer a los técnicos, al equipo del IDIM, a todas las personas que han hecho presente, como venimos aprendiendo en estas jornadas. Esto solo es imposible, hay que trabajarlo en equipo. Entonces, les voy a contar los resultados transversales de este estudio prospectivo. Es un estudio en el que estamos haciendo una historia natural, estamos aprendiendo sobre cuáles son las características de los pacientes con osteomalacia en nuestro país. Pueden ver todos los puntitos porque tenemos pacientes de distintas provincias de nuestro país y con mucho orgullo, mucha alegría, hemos podido publicar 2 artículos, que es lo que les voy a contar ahora. El primero fue sobre la carga de enfermedad en estos pacientes. La pregunta que nos hicimos es, todos los que hemos visto un paciente con osteomalacia nos quedamos impresionados, ¿no? Yo recuerdo el primero que vi en el servicio del Hospital Italiano con la doctora Plantalech, la doctora María Dil, y fue un impacto, ¿no?, en mi carrera profesional. Todos sabemos el impacto de esta enfermedad. La pregunta era, ¿cómo lo cuantificamos, ¿no? ¿Cómo lo podemos medir? Entonces nos propusimos evaluar distintos cuestionarios, el de calidad de vida, que es un cuestionario genérico que se usa para muchísimas enfermedades, lo mismo que el FACIT para evaluar fatiga, el BPI para evaluar dolor, y también evaluamos e intentamos cuantificar cómo estaba la salud muscular en estos pacientes. En el momento en el que publicamos este trabajo teníamos 8 pacientes adultos, una paciente pediátrica fue excluida del análisis, 5 no tenían localización tumoral, y acá también quiero contarles que luego de este protocolo todos los pacientes que ingresaron tuvieron localización tumoral gracias al empeño del equipo de medicina nuclear a cargo de la doctora Bastianello del CEMIC. Eso es una enorme alegría, que todos los pacientes se ha localizado el tumor en este momento. Pero digamos que eran todos pacientes con enfermedad activa al momento de nuestra evaluación. Acá tienen las características. Teníamos una leve predominancia femenina. La edad del diagnóstico, como está descripta, era alrededor de los 46 años. Esto también está descrito, se tarda por lo menos 3 años entre que empiezan con los síntomas, llegando casi a la postración en la mayoría de los casos, hasta que finalmente un profesional de la salud hace el diagnóstico. Y fíjense que el rango fue entre 2 y 10 años. O sea, hubo pacientes que estuvieron 10 años padeciendo esta enfermedad sin tener diagnóstico. Por eso la importancia, como decía Emilio hoy, que si bien son poco frecuentes, que dejen de ser enfermedades raras, ¿no? Que podamos aumentar el conocimiento y ayudar mejor a esta población de pacientes. Fíjense que como media 7 médicos habían visto a estas personas antes de que se les haga el diagnóstico, y como sabemos los síntomas iniciales son dolor óseo, fracturas por fragilidad, dolor muscular, y de a poco se va impidiendo la marcha en estos pacientes, se va impidiendo la movilidad. En cuanto a los resultados, entonces usando el SFS 36, este es un cuestionario que tiene 36 puntos, que tenemos validación en la Argentina, idealmente se autoadministra.
cubre distintas esferas de la vida y en líneas generales, a mayor valor, mejor calidad de vida. En nuestros pacientes, que pueden ver en la primera columna los resultados, los comparamos con los controles en la Argentina y encontramos una muy severa afectación de la calidad de vida en todo lo relacionado con lo físico, no en lo mental, no en lo emocional, pero sí en lo físico. Realmente la limitación física de estos pacientes es impresionante. Yendo a la escala de fatiga, usamos la escala FACIT, que lo que hace es a tener 13 preguntas, el puntaje total va hasta 52 puntos, y acá es a menor valor, mayor fatiga. No tenemos trabajos en nuestro país, pero en Estados Unidos se vio que en la población general el nivel es de 43, y sabemos, por otro trabajo también, que menos de 30 estamos hablando de personas que no pueden realizar las actividades cotidianas de la vida, como doblar la ropa o vestirse por sí mismos. Y fíjense que nuestros pacientes tuvieron menos de 30. Y lo comparamos con una serie que tampoco es de nuestro país, pero que estudiaba pacientes oncológicos y era muy similar a lo referido. O sea que nuevamente por esta escala vemos que el impacto es muy severo en relación a la vida diaria de estas personas. Finalmente, en cuanto al dolor, este es otro cuestionario que evalúa 9 ítems, que trata de ver la severidad y su impacto en el funcionamiento, y va desde 1 a 4 leve hasta 7 y 10 que es moderado. Y en nuestros pacientes lo que encontramos es un dolor severo y con una afectación severa de la actividad general, de la posibilidad de caminar y de trabajar, ¿sí? La mayoría de nuestros pacientes no podían trabajar, estaban todos de licencia por enfermedad. Bueno, el último punto de ese trabajo fue la calidad muscular, en la que evaluamos masa muscular, desempeño y fuerza muscular, y lo que encontramos es que 7 pacientes tenían sarcopenia, definida con el Consenso Europeo, que si bien tenemos que aclarar que no está hecho para pacientes de 40 años, pero bueno, tomamos la experiencia que tenemos, la adaptamos y encontramos sarcopenia en la mayoría de los pacientes, incluso 4 eran severos y 3 no podían ni siquiera levantarse de la silla. Entonces creo que a esta altura estarán de acuerdo conmigo que hemos podido demostrar lo que todos teníamos como impresión clínica de que esta enfermedad genera efectos catastróficos en la vida de quienes la padecen. Yendo a la segunda parte de mi presentación, es contarles lo que encontramos en microarquitectura ósea. Generalmente lo que sabíamos de la microarquitectura ósea de estos pacientes era por unos muy pequeños trabajos en los cuales se hicieron biopsias, que ustedes saben que es invasivo. Entonces, actualmente contamos con unos equipos más modernos que pueden ver el hueso en alta resolución. Podemos obtener imágenes como las que pueden ver acá. Esta es una imagen de radio, esta es una imagen de tibia. Entonces, lo que nos planteamos, y me gustaría que antes de que les cuente los resultados se tomen un segundo para pensar cómo piensan ustedes que va a estar la arquitectura ósea en estos pacientes, qué esperan encontrar, estará peor lo trabecular que lo cortical, estará peor el radio que la tibia. Si estuviéramos juntos, me gustaría escuchar sus opiniones, pero bueno, al menos unos segundos para que lo piensen, qué es lo que les esperan encontrar. Bueno, esta es otra publicación que pudimos publicar este año con todo el grupo de trabajo, en la cual contamos lo que encontramos. Acá incluimos 10 pacientes, estamos hablando siempre de la visita basal, nosotros los estamos siguiendo, estos pacientes los vemos cada 6 meses, pero al momento de la visita basal, en ninguna la enfermedad estaba resuelta. Como les conté en ese momento, había pacientes sin localización, que ahora todos tienen localización, algunos pacientes que se habían operado y habían fracasado, y en algunos pacientes que la cirugía estaba pendiente. En este momento también les adelanto que de estos 3 pacientes, 2 se operaron y se curaron. Todos, por supuesto, estaban recibiendo sales de fósforo con una dosis media de 1.8 y calcitriol con una dosis media casi de 2 microgramos por día.
Bueno, nuevamente contarles estos pacientes de este grupo, que ahora son 10, tenían 51 años, la edad del diagnóstico ya les conté, era en la cuarta década, y la duración de seguimiento de la enfermedad era de alrededor de 7 años. En cuanto a las características bioquímicas, esto no lo hemos repasado, pero ustedes saben que el fósforo está bajo, aún con medicación específica tienen un fósforo bajo, y señalarles acá la FAL, que siempre está aumentada en estos pacientes. Hoy, por cuestión de tiempo, decidí ir directamente a la imagen, no mostrarle los números. Fíjense lo que es una imagen de uno de nuestros pacientes. Tienen arriba el radio, debajo la tibia, y al lado, para que tengan una idea, es un paciente, una persona control, una persona sana. Los números, si bien no se los estoy mostrando, les quiero contar que el sector trabecular estaba afectado alrededor de la densidad trabecular de un 33% en el radio y de un 42% en la tibia. Era 42% menor la densidad trabecular. Nosotros tenemos experiencia con esta técnica y nunca en ninguna patología de la que hemos estudiado encontramos semejante deterioro de la arquitectura ósea. Y encontramos mayor, acá pueden ver en tibia azul, en radio naranja, encontramos mayor afectación en la tibia de todos los parámetros que evaluamos. En cuanto a correlaciones, les cuento que la FAL correlacionó con muchos de los parámetros de arquitectura ósea, resistencia, o sea que si bien no tenemos estas técnicas modernas en todos nuestros pacientes, la FAL en osteomalacia es un marcador muy, muy importante. Limitaciones, es una muestra pequeña, es un estudio cross-seccional, los pacientes son severos, los que hemos visto son pacientes con la enfermedad no resuelta, y eso puede hacer que estemos describiendo algo más severo de lo que en realidad es, como una vía de referencia. Así que quiero concluir que creo que esta enfermedad hemos podido demostrar que genera efectos catastróficos en los pacientes, y que las alteraciones, por un lado hormonales, el aumento del FG23, PTH, la falta de fósforo, por un lado eso, pero por otro lado la falta de estímulo mecánico, personas que dejan de caminar, es como que generan una combinación que es extremadamente dañina para la salud ósea. Así que con esto les agradezco mucho la oportunidad de compartir los resultados con ustedes. Bueno, Belén, muchísimas gracias, te has ajustado perfectamente al tiempo. Acá hay una pregunta que no es específicamente relacionada con el trabajo, pero sí desde tu experiencia de ver pacientes y haber participado con alguno. Es decir, ¿cuál sería el tiempo en que se logra la recuperación clínica de la debilidad, la fuerza muscular, una vez que se reseca el tumor? Bueno, no tengo esa respuesta, la voy a tener. Ahora, como les conté, tenemos 3 pacientes curados, solo 3 de todos estos, y los estamos reevaluando. Claramente, o sea, no tengo los números, pero les adelanto que es impresionante la recuperación ósea y muscular. El tema que lamentablemente, como han sido pacientes que tuvieron demasiado tiempo hasta que se hizo el diagnóstico, por ejemplo, hay un paciente que tiene doble fractura de cadera, no consolidada y no operada, entonces hay como pasa muchas veces con estas enfermedades, hay daños anatómicos o tienen 14 fracturas vertebrales, con lo cual lamentablemente hay cosas que van a ser, que no van a poder volver, ¿no?, a la normalidad. Eso es lo que queremos cuantificar. Muchas gracias por la pregunta y ojalá que pronto pueda tener una respuesta específica. Y como comentario, una cosa que realmente preocupa en aquellos pacientes que no se puede localizar y que uno por ahí no tiene otra posibilidad de tratamiento, que a pesar del tratamiento con sales de fósforo, mantengan fósforos bajos y no se pueda recuperar, ¿no? De todos modos, yo creo que algún paciente, recuerdo un paciente que tuvimos, que ahora hace mucho que no la vemos, pero que desde el punto de vista clínico mejoró muchísimo con el tratamiento con fósforo y calcitriol, y de hecho ella tiene una lesión en una vértebra que no se quiere operar, porque desde que se hizo el diagnóstico está perfectamente bien, pero lo que vi ahí en la casuística que vos nombraste, que realmente el promedio de los fósforos
es muy bajo a pesar del tratamiento. Sí, son muy pocos, son muy pocos los pacientes que logran un fósforo mejor. Es verdad que hay pacientes, esta serie es pequeña, pero hay pacientes, por ejemplo, hay 2 mujeres que tenían una calidad de vida bastante buena, o sea, depende mucho también de la actitud del paciente, de todo lo que haga a nivel de estímulo muscular, pero lo que sí nos sorprendió que aún, pensando nosotros que estaban bastante bien, cuando hacemos la microarquitectura ósea hay afectación y también la fosfatasa alcalina estaba elevada en todos los pacientes. O sea que si bien yo creo que el rango clínico, como vos decís, es grande, los pacientes por supuesto que mejoran con el tratamiento con calcitriol. Yo no tengo ningún paciente sin calcitriol y fósforo, no sería ni ético, ¿no?, incluir un paciente de esa manera, pero es como que a pesar de eso no logramos una buena calidad de vida. Lo que quiero contarles, si alguien está escuchando y tiene pacientes, es que estamos abiertos, es un estudio de investigación que lo vamos a seguir haciendo, que podemos incluir pacientes, que incluso la localización con galio dotatate se le cubrió a todos los pacientes. O sea que cuando ingresan al protocolo se les da la posibilidad de hacerse gratuitamente todos los estudios y sobre todo pacientes de todo el país que pudieron llegar al gold standard de localización diagnóstica y de manera gratuita. Así que eso es algo que me parece bueno también para compartir. Bueno, muchísimas gracias, muy linda la presentación y seguimos con el próximo. Gracias, Bel. Muchas gracias.